Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio, a este tiempo, a esta transmisión Recarga tu Fe. Y como todos los lunes estamos aquí reunidos llevando una palabra de parte de Dios que estamos seguros que impactará tu corazón, impactará tu alma, tu vida. Que no solo esta palabra se va a quedar en las emociones, sino va a impactar profundamente tu espíritu. Y estamos aquí esta tarde reunidos pidiéndole al Señor que sea una tarde memorable. Mira, no pretendemos que sea una transmisión más, no pretendemos que sea una palabra más. Lo que anhelamos en el corazón es que lo que recibas esta tarde sea tan impactante que pueda transformar algo dentro de ti, que pueda romper inercias que necesitan ser detenidas, que pueda pudrir yugos, que pueda romper cadenas, que una transformación haya en tu corazón. Hoy así lo creemos y lo declaramos. Te damos la bienvenida. Gracias por estar aquí, por permitirnos entrar a tu casa, poder estar conectados ahí al lado tuyo. Y quisiéramos poner este tiempo en manos del Señor para que sea Él quien hable, sea su poder, ese poder que viene de lo alto, esa presencia que viene de lo alto, que pueda tocar profundamente tu corazón. Y Señor, puestos de acuerdo en tu nombre, hoy declaramos, Señor, que esta palabra queda sembrada en tu corazón y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, esta tarde te pedimos que tu presencia manifiesta pueda gobernar cada casa, cada trabajo, en el lugar donde te encuentres, Señor. Y declaramos en el nombre de Jesús que este día es un día memorable. Declaramos en el nombre de Jesús que al término de esta palabra, al término de esta prédica, tu corazón, tu mente habrá sido transformada y renovado. Así lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Y pues quisiera hablarte esta tarde fe para salir de un horno de fuego. Hace 8 días estábamos hablando de fe para salir de las tormentas, para calmar las tormentas, y hoy estamos hablando de fe para salir del horno. Quiero plantear un antecedente, y ese antecedente es que dice la palabra que el Señor nos llevó que el Señor nos pasó de una esclavitud que nosotros vivíamos, nos llevó a una libertad. Que de muerte que nosotros estábamos viviendo nos pasó a vida a través de lo que el poder de la cruz, el sacrificio de Jesús a través de la cruz nos dio victoria, nos dio libertad y nos dio perdón de los pecados, y también nos dio la salvación. Y esta tarde, hablando de los hornos de fuego que podamos estar viviendo, te quiero contar rápidamente la historia de unos jóvenes del pueblo de Dios, que era Daniel y sus amigos, unos jóvenes que tenían alrededor de 30 años, era Sadrac, Mesac y Abednego. Dice la palabra que ellos eran altos funcionarios en el gobierno de Babilonia, eran judíos pero trabajaban en el gobierno de Babilonia porque llevaban 15 años de haber sido esclavizados por el gobierno de Babilonia. Dice la palabra, dice, entonces había un rey en aquel entonces que se llamaba Nabucodonosor. Este rey gobernaba Babilonia, y dice la palabra que este rey habló con Mesac, con Sadrac y Abednego, porque este rey había mandado hacer una estatua, y lo que él había pedido es que la gente se postrara ante esa estatua. Tocaban la trompeta y todos en ese lugar tenían que ponerse de rodillas delante de esa estatua. Pero estos 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, cuando escucharon la trompeta, ellos decidieron permanecer de pie, porque ellos tenían claro a qué Dios les servían. Ellos tenían claro que no iban a doblar rodilla delante de otros dioses. Y entonces dice la palabra, Nabucodonosor habló con ellos. Hubo alguien que llegó con el rey Nabucodonosor y les dijo, mira,
hay 3 cuates que no se quieren arrodillar delante de la estatua que tú has mandado a hacer. Y el rey los manda a llamar y les dice: Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es verdad que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que yo mandé a erigir? Díganme entonces si al oír el sonido de las bocinas, flautas, tambores, arpas, salterios y otros instrumentos musicales, están dispuestos a arrodillarse ante la estatua que he mandado hacer y adorar. Dice, porque si no lo adoran, en este mismo instante serán arrojados a un ardiente horno de fuego. Entonces, ¿qué Dios podrá librarte de mis manos? Mira, entiende la situación. Están delante de una multitud y el rey los está confrontando y les está diciendo: cuando yo toque la trompeta, ustedes van a tener que hincarse, porque tienen 2 opciones: o se hincan y le adoran a ese Dios, o al no hincarse los vamos a meter a un horno de fuego. Y era ese rey tratando de amedrentar la vida de estos 3 jóvenes. Les estaba diciendo: mira, si tú no haces esto, vas a ir al horno de fuego. Si tú no me obedeces, vas a ir al horno de fuego. Y luego dice algo muy importante. Dice: ¿qué Dios te va a librar de ese horno de fuego? Era él lanzando esa amenaza diciendo: ¿será que hay un Dios que puede librarte de ese horno? Y el mundo, las cosas a nuestro alrededor constantemente se andan levantando porque tratan de intimidarnos, tratan de someternos, tratan de meternos temor. El mundo constantemente se está levantando y te está diciendo: ¿qué Dios te va a librar de este coronavirus? ¿Qué Dios te va a sacar de este miedo que estás viviendo? ¿Qué Dios te va a sacar de esta deuda que estás viviendo? El mundo te dice: ¿será que tu Dios o ese Dios te va a librar de ese divorcio que está en puerta? ¿O qué Dios te va a librar de la ruina que estás viviendo? O si tu familia se está empezando a desintegrar, viene esa voz que se levanta y te dice: ¿qué Dios te va a ayudar a restaurar tu matrimonio y a restaurar tu familia? Quiero hacer un paréntesis. Hoy te quiero preguntar: ¿cómo se llama ese horno de fuego que estás viviendo? Yo te voy a pedir que le pongas nombre. Yo no sé si el nombre es divorcio, es ruina, es falta de contentamiento, es falta de perdón, un horno llamado abuso sexual, un horno llamado infidelidad, un horno llamado crisis económica. Ponle nombre a ese horno que hoy se levanta para quererte intimidar. Y más adelante en nuestra historia dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. Dice: no tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Su majestad, y aquí viene la única respuesta posible que tenemos que darle a esas voces que se han levantado. Dice: su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien le servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego y también puede librarnos del poder de su majestad. Dice: pero aun si no lo hiciera, sepa su majestad que no servimos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado a erigir. Esto está en Daniel 3:14. Mira, básicamente están diciendo: al Dios al cual le sirvo, al Dios al cual le entregué mi vida, al Dios al cual yo confío, al Dios al cual cada que me levanto le encomiendo mi vida, ese Dios tiene el poder de librarme del poder de ese mundo, del poder de esa voz, del poder de esos hornos. Dios tiene el poder de librarte hoy de cualquier voz que se esté levantando
para quererte amedrentar. Isaías 43 dice: cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, ni las llamas te consumirán. Hoy quiero decirte, no ha sido creada ningún arma espiritual que pueda destruirte. No hay absolutamente nada que haya sido creado el día de hoy que pueda destruir tu vida. Hoy tienes una promesa de parte de Dios, y dice la promesa en Isaías 54, dice: no saldrá victoriosa ningún arma que sea forjada en contra tuya. No hay mal que prevalezca hoy en contra tuya. No hay enfermedad que hoy prevalezca en contra tuya. Hoy tienes que creerlo, hoy tienes que arrebatarlo, y tienes que saber que el Señor ya venció aquello que hoy quiere venir a tirarte, a lastimarte, a confundirte, a desviarte. ¿Cuántos ahí en el Facebook pueden decir amén? Yo lo creo. Seguimos en la historia de Daniel. Dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y el semblante le cambió en contra de Sadrach, Mesach y Abednego. Así que ordenó a calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Era tal el enojo del rey Nabucodonosor que dijo: voy a calentar 7 veces más ese horno de fuego. Dice: luego ordenó a los hombres más fuertes de su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego, y lo arrojaran al ardiente horno de fuego. Dice que calentó 7 veces más el horno, y que los amarró con los hombres más fuertes para que no se pudieran desamarrar. Dice: fue así como estos jóvenes fueron atados y arrojados junto con sus mantos, sandalias, turbantes y toda su vestimenta a este candente horno de fuego. La orden del rey fue tan apremiante, y el horno estaba tan candente, que las llamas mataron a los que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego. Dice: mientras los 3 jóvenes caían atados dentro del horno de fuego, el rey Nabucodonosor se espantó y rápidamente se levantó y le dijo a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los jóvenes que habíamos atado y mandado al fuego? Le dicen: así es, verdad, su majestad. El rey dijo: pues yo veo a 4 jóvenes sueltos. Mira, entiende esto. Ellos entraron amarrados a un horno de fuego, y dice que veía no a 3 amarrados, sino veía a 4 jóvenes sueltos que se paseaban en medio del fuego sin que sufrieran daño alguno. Y el aspecto del cuarto joven es como el de un hijo de los dioses. Quiero decirte algo: tenemos la promesa de parte de Dios que sin importar el horno que estés viviendo, sin importar cuántos estén levantando esas llamas, dice la palabra que tenemos su promesa de que Él está con nosotros todo el tiempo. No importa la crisis que está viviendo, tú tienes que saber que nuestro Señor Jesucristo está contigo en medio de esa crisis. Tú tienes que saber que en medio de ese caos familiar, en medio de esa crisis económica, en medio de esa enfermedad, hay un Dios. Nuestro Señor Jesucristo está en medio de ese fuego, está en medio de ese horno, guardándote y cuidándote. No importa qué mal estén las circunstancias, hoy el Señor Jesucristo está al lado tuyo y no se ha movido un solo instante. Dice la palabra más adelante: dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan para acá. Mira,
Muchas veces cuando estamos en medio de un horno, de una prueba, nosotros creemos que Dios se olvidó de nosotros. Cuando estamos pasando enfermedad, hemos creído que Dios se olvidó de nosotros. Cuando estamos viviendo situaciones económicas difíciles, hemos creído que el Señor ya no presta oído a nuestras oraciones. Pero déjame decirte algo, en mi mente humana yo veo el problema y dejo de ver a Dios. En mi mente humana yo veo la dificultad y entonces dejo de creer que hay un Dios moviéndose en medio de esa dificultad. Es más fácil en mi naturaleza creer que en medio de esa separación, en medio de esa ruina, Dios ya no está presente. Pero dice la palabra que Él estaba paseándose con estos tres jóvenes en el horno de fuego. Hoy quiero decirte algo, el Señor se está paseando contigo en medio de la prueba que estás viviendo. Mira, no sé si a ti te pasa, pero si no te ha afectado físicamente todo lo que estamos viviendo, hay una gran afectación mental, porque salimos de nuestra rutina, salimos de lo cotidiano, y quizás hoy el encierro pueda estar haciendo que tu cabeza empiece con cosas que te dé ansiedad. Hoy quiero decirte, el Señor está en medio de esa ansiedad y Él no se ha movido un solo instante. Él te está protegiendo. Dice la palabra: Sadrac, Mesac y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salga de allí, vengan para acá. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron del fuego, mientras los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey se juntaban para mirar a estos jóvenes, a quien el fuego no les había podido quemar el cuerpo y ni siquiera un solo cabello. Dice la palabra: sus vestidos estaban intactos y ni siquiera habían olido a humo. Han habido pequeños hornos en nuestra vida. Dice la palabra que hoy que el Señor está contigo, ese horno no podrá quemar un solo cabello tuyo. Ni siquiera tus vestiduras van a estar oliendo a lo que huele a ese horno. Dice la palabra que cuando ellos salieron desatados. Y yo quiero que atesores esta verdad, y con esta verdad termino. El fuego lo único que hizo fue romper ataduras. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú vives un horno de fuego en tu vida, acompañado del Señor, lo único que va a hacer ese horno de fuego es que va a romper esas ataduras, va a romper esos yugos que estás cargando, va a pudrir esos yugos, va a romper cadenas. Lo único que ese fuego te va a hacer, acompañado de nuestro Señor Jesucristo, es que va a romper lo que te está deteniendo, va a romper aquello que te está llevando a ese lado, va a romper todo sentimiento, toda emoción, todo pensamiento que el Señor, que hoy puede estarte trayendo cautividad. Cuando tú pasas un horno de fuego acompañado del Señor, esas ataduras van a caer en el nombre de Jesús. Y déjame orar por ti, porque dice la palabra que cuando ellos salieron del horno, todo el pueblo creyó en el único Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces todo el pueblo se convirtió al Señor a causa de la fe de estos tres jóvenes. Hoy quiero decirte que si hoy tú usas la fe que el Señor te ha dado para saber que el Señor está ahí, que ese fuego no te va a quemar, que ese fuego va a romper ataduras y que tú vas a salir de ese horno intacto, quiero decirte que esa fe de que tú salgas intacto de ese horno va a hacer que otros crean en el Señor. La gente va a voltear a verte y va a decir:
¿Cómo le hiciste para restaurar tu matrimonio? ¿Cómo le hiciste para salir de la deuda? ¿Cómo le hiciste para salir de esa enfermedad que era incurable? Y a causa de tu fe, otras personas se van a convertir en el nombre de Jesús. ¿Cuántos ahí pueden decir amén? Yo lo creo. Quiero decirte esta tarde que habrán pequeños hornos de fuego en tu vida, pero que ese fuego acompañado del Señor es un fuego refinador. Si estamos en ese horno con fe, el fuego no va a quemar tu ropa, el fuego no va a quemar tus cabellos, ni siquiera vas a oler a ese fuego. Si estás en medio de ese horno de fuego y estás con fe, lo único que se va a quemar en tu vida son esas ataduras en el nombre de Jesús. Así que esa prueba, esa dificultad, lo único que está haciendo es romper ataduras, romper inercias, romper yugos. Está rompiendo lo que te ha querido limitar. Está rompiendo lo que te ha querido detener, lo que no te ha permitido avanzar. Y déjame orar por ti, y que estos minutos de oración sean minutos poderosos. Le pido al Espíritu Santo que en el lugar donde te encuentres, esta oración descienda de manera poderosa. Si tú tienes alguna petición de oración, escríbela ahorita para que estemos orando por esas peticiones. Pero le pido al Espíritu Santo que descienda ahí en el lugar donde te encuentres, que desciende con poder y con autoridad, y que toque tu alma, que toque tu espíritu, tu mente, tu corazón. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos esta tarde que tú toques cada vida, cada familia, Señor. Declarando que aquellos que se encuentran en esos hornos, en esas pruebas, en esas dificultades, porque quizás tu horno hoy se llama soledad, ese horno quizás se llama divorcio, ansiedad, ruina, confusión. Hoy le pido al Señor que te deje ver que en medio de ese horno, en medio de ese fuego, Él está contigo, que Él se está paseando en medio de esta prueba que estás viviendo. Señor, te pido que hoy protejas sus vestiduras, protejas sus cabellos. Te pido, Señor, que en el lugar donde se encuentre, tú hables a su corazón y les digas: yo estoy ahí presente. No me he movido un solo centímetro. Estoy ahí presente en cada instante en medio de ese horno de fuego. No me he ido ni me iré a ningún lado. Hoy declaro que es el Señor quien te saca victorioso de ese fuego, te saca victorioso de ese horno. Que hoy puedas hablarle a ese horno y decirle: tú no tienes el poder de lastimarme, no tienes el poder de hacerme daño, no tienes el poder de someterme, no tienes el poder de sembrar miedo, de sembrar duda. Hoy háblale a ese horno y dile: mira, mi Dios está aquí conmigo y ni un solo cabello va a salir quemado de este horno. Hoy así lo creo, hoy así lo confieso. Espíritu de Dios, te pido que en cada casa y en cada familia tú estés ahí, Señor. Y que si hay un fuego que se está levantando, que pudra, que queme, que rompa todo yugo y toda atadura en tu vida. Y declaro que vas a salir de ese horno con un fuego y victorioso. Así lo creo y así lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. ¿Y cuántos ahí pueden decir amén? Lo creo. Si ese es tu caso, escribe ahí en el Facebook un amén con letras mayúsculas y que pongas amén, lo creo. Te doy gracias por estar aquí conectados. Estamos en este hermoso lugar, en lo más alto
de Xochimilco, y le damos gracias a Dios por esta transmisión y por lo que Él hizo a través de la cruz, por su sacrificio de Jesús a través de la cruz, porque gracias a ese sacrificio hoy podemos salir de ese horno en victoria. Lo creo y lo confieso. Hoy te doy gracias, bendigo tu vida. Nos vemos dentro de 8 días, 7 de la noche, en esta misma Casa sobre la Roca oficial, en Facebook y en YouTube. Dios te bendiga y estamos para servirte. Muchas gracias. Te mostramos las opciones para que puedas seguir haciendo tus donativos en esta temporada. Entra a nuestra página web csr.org.mx. Da clic en el botón de diezmos y ofrenda. A continuación, podrás elegir alguna de las opciones que tenemos. Por medio de PayPal, ingresa la cantidad que deseas donar. Enseguida, si tienes una cuenta de PayPal, puedes iniciar tu sesión y hacer tu donativo de manera inmediata. Si no tienes una cuenta, la podrás crear al instante con tu correo electrónico, tus datos y los datos de tu tarjeta de débito o crédito. Por medio de una transferencia bancaria, desde la aplicación de tu banco, ingresando el número de clave interbancaria o el número de cuenta según te indique tu aplicación. Recuerda que puedes ver todas las opciones en nuestra página web csr.org.mx. Gracias por tu generosidad en este tiempo. El modelo de Jesús es una excelente herramienta que nos ayudará en nuestro crecimiento personal. Desliza para llegar al apartado de Centro de Capacitación. Para poder tener acceso al contenido, deberás inscribirte con tu nombre, correo electrónico y crear una contraseña. Da clic en el modelo de Jesús. En este curso, te encontrarás con diversas actividades las cuales te ayudarán para poder formarte en el modelo de Jesús. Te invitamos a sumarte y juntos seguir aprendiendo.